Camiño Ilustrado, unha viaxe pintada por Alicia Aradilla, que hoxe inauguramos aquí en Compostela, e o resultado de levar a unha exposición unha publicación da Editorial Planeta, unha publicación para que foron debuxadas 60 ilustracións por parte de Alicia Aradilla. Esas ilustracións son as que hoxe podemos ver aquí, na nosa sede de Compostela, moi pretiño da Catedral de Santiago, meta e camiño final de todos os camiños. E, como tamén o propio camiño, será unha exposición que terá un percorrido posterior no marco do Xacobeo 2021-2022, pois recorrerá as 4 provincias galegas coa Fundación e nas nosas sedes. Pues estamos encantados de que a Fundación acoja esta exposición, porque esta exposición de estas ilustraciones de Alicia Aradilla están dentro de un libro en el que nosotros también participamos, que se llama El Camino Ilustrado, un libro además en el que 13 autores, la mar de diversos, hablan desde la música hasta el cine, las reliquias, la historia, las mujeres en el camino, desde un punto de vista no tan académico, sino mucho más divulgativo. Es una satisfacción ver todo lo que es el trabajo de Alicia colocado en una sala. Creo que va a ser un éxito dentro de la programación del Xacobeo, porque en estos momentos se está reactivando el camino. Podemos ver como cada día son más los peregrinos que llegan a Santiago, y los que tengan la oportunidad de verlo aquí o en otra itinerancia verán como una maestra como Alicia les da una serie de claves acerca de lo que es más singular o atractivo del camino. Soy Alicia Aradilla, soy ilustradora y en concreto me dedico a la ilustración de viajes. Lo que consiste, parte de mi trabajo, es en viajar por el mundo e ir ilustrando cada uno de esos rincones en mi cuaderno de viaje en acuarela. Yo siempre he querido recuperar todo ese concepto de los cuadernos de viaje antiguos, ¿no? De los antiguos aventureros y viajeros que antes de la fotografía, pues al final siempre lo llevaban consigo para dar un poco constancia de todo lo que había pasado, todo lo que habían visto y todas esas aventuras. Y justo en mis viajes quería retomar un poquito ese espíritu. También porque a la hora de viajar pintando te hace que viajes lento, y eso en una época como la que estamos ahora, que es todo tan frenético, la verdad que ayuda mucho a entender las cosas, o sea, a comprender y a ver lo que te rodea con otros ojos, que eso también es muy importante, pararse a observar. As persoas que se acheguen a esta exposición o que van a atopar é un recorrido, por exemplo, polas cidades ou entorno de cidades como Navarra, León ou Burgos, propiamente cidades moi identificadas co camiño, nas que non só se achegarán á propia cidade, senón tamén pois, aos monumentos, o entorno natural, a riqueza paisaxística e patrimonial que estas cidades teñen e outros entornos similares, ¿no? Que está muy de moda dentro del mundo de los viajes y en general de nuestra vida contemporánea, la ilustración. Cada vez son más los cuadernos de viaje y son muchos los peregrinos que ahora viajan con su cuaderno, con sus acuarelas, con sus plumillas para dibujarlo, y yo creo que va a ser una inspiración total. Cuando me propusieron el proyecto fue algo que me encantó, sobre todo porque dentro del marco del año Xacobeo, que en el que estamos, era algo muy importante, y poner mi granito de arena ilustrando esos textos maravillosos que ven el Camino de Santiago desde puntos de vista diferentes, pues era fantástico, porque de alguna manera, aunque fuera desde la mesa del estudio de mi casa, podía hacer yo también ese camino y viajar a través del color y los paisajes, que eso para mí es increíble, más en este año que ha sido tan complicado. El Camino de Santiago precisamente es una manera de viajar lento, que es lo que a mí siempre me interesa, y eso es lo que al final te queda como experiencia, que otros viajes que son más rápidos no tienen ese encanto. Unha exposición que está estruturada en 3 apartados: o primeiro que é o camiño, o segundo a peregrinaxe, os camiñantes, e o terceiro apartado que é xa Compostela.
Tamén hai un apartado final na exposición que está dedicado tamén a coñecer un pouquinho máis en profundidade a propia artista, é dicir, aí podemos ver un pouco como ela fai esas ilustracións, como ela a través de fotografías e de proxeccións podemos ver tamén pois, un cuaderno de viaxe original, podemos ver incluso o equipo de traballo que ela leva na súa mochila cando vai facendo estas viaxes que logo converte en estas magníficas ilustracións que estamos vendo, non? Yo estudié Bellas Artes y diseño gráfico, y cuando salí de la carrera pues es cierto que bueno, pues Bellas Artes es bastante complicado a la hora de encontrar trabajo. Entonces estuve varios años trabajando como diseñadora gráfica en diferentes agencias de publicidad. En mi tiempo libre yo lo que hacía en mis vacaciones era viajar y llevaba conmigo siempre un cuadernito. Y en ese cuadernito pues tomaba apuntes de las cosas que iba viendo, lo que me iba ocurriendo, y esos apuntes escritos, de las notas escritas, tenían pequeños dibujos. Poco a poco esos cuadernos fueron evolucionando y ese dibujo, que en un principio era anecdótico, al final fue cobrando más protagonismo, hasta que finalmente llegó el concepto de cuaderno de viaje como tal. Decidí dejar ese trabajo como diseñadora gráfica para cumplir un sueño que yo tenía, que era estar un año entero viajando por el mundo y pintándolo en esos cuadernos que ya habían empezado. Lo dejé todo, me fui y fue una de las mejores experiencias de mi vida, no solamente a nivel profesional, porque durante ese tiempo aprendí muchísimo, o sea, me dio muchas tablas, porque al final pintaba todos los días y he pintado en condiciones extremas, desde calor a humedad o frío, y claro, aprendes a hacer un dibujo rápido, que también en eso se basa mi estilo. La acuarela, ¿no?, te permite también dar en pocas pinceladas, captar todo aquello que ves, por eso utilizo también esa técnica. Y esos cuadernos pues fueron cobrando vida, y cuando terminé el viaje, como bien decía, no solamente a nivel profesional me enriqueció, sino también a nivel personal, porque si algo tienen los viajes es que te ayudan a ver y a conocer lo que te rodea, pero también a uno mismo. Alicia Aradilla é un auténtico referente internacional en Urban Sketch, non? Que é algo, como digamos, a última parte da exposición, como decía, eses tres apartados, o camiño, os camiñantes ou os peregrinos e Compostela, e digamos que hai como un engadido que é precisamente dedicado a esa especialidade na que Alicia é, como decía, un referente internacional. Lo que la acuarela es una técnica aparentemente fácil y dificilísima, que no te permite ningún tipo de corrección. Pero bueno, también vemos aquí que estamos ante una gran artista como es Alicia, que lo demuestra no solo en esta parte de la exposición, sino en el complemento que tiene con Urban Sketchers, que da una envidia total ver cómo ha podido dibujar toda esa serie de países por todo el mundo, viajando alrededor del mundo durante un año, y yo creo que eso es muy atractivo. Por ejemplo, en mi caso, lo que hago es sentarme en un sitio y estoy durante 45 minutos o una hora, más o menos, como máximo, dibujando. Y en ese tiempo empiezan a ocurrir muchas cosas. Y es realmente cuando vives realmente cómo es ese lugar, cuando te das cuenta cómo es lo cotidiano, ¿no?, de ese sitio. Yo cuando estudié Bellas Artes me especialicé en óleo y en grabado y en formatos muy grandes, pero claro, a la hora de viajar pues eso era impensable, no podía llevarlo en la mochila. Entonces tuve que encontrar una técnica que se adaptara también a esa manera de pintar al aire libre, y en eso la acuarela es perfecta, porque ocupa poquito espacio, una caja de acuarela es muy pequeña, pesa poco en la mochila, lo cual es muy importante, sobre todo si se viaja mucho tiempo, y luego además el utilizar el agua te permite también encontrar ese medio en cualquier sitio, y al mismo tiempo sabes que el dibujo lo acabas en el momento, en una hora tienes el dibujo hecho y terminado, y esa destreza que te da la acuarela, esa velocidad de captar lo que ves en poquitas pinceladas es fantástica. Desde la Xunta de Galicia estamos encantados de que a Fundación participe dentro del programa del Xacobeo 2021 como uno de los principales también patrocinadores. Lo que buscamos es que se sepa y que se visualice que el Xacobeo, la promoción del Xacobeo y del Camino de Santiago es una labor de todos, de todas las instituciones públicas y privadas. Y en este caso con la Fundación tenemos un socio, un colaborador de lujo. Todo un privilegio y un honor, y la verdad que la labor que ha hecho la Fundación Abanca y Planeta, pues hay que agradecerlo, porque la exposición es maravillosa, y que hayan contado conmigo para este proyecto, pues la verdad que le doy las gracias, porque es muy emocionante, ¿no? Que además que, como decíamos, en este año hayan elegido mi obra para ilustrar este libro, pues simplemente dar las gracias.